de fuerza, pero pues sí es importante que tengamos como estos roles en cuenta, sobre todo enfocándonos en una campaña a la cámara. ¿Listo? Luego, ustedes ven que en el organigrama tenemos como dos cositas a este lado, como a este lado derecho, que son el apoyo estratégico, que son dos, el apoyo legal y el apoyo de inteligencia electoral, que era algo que me estaban dejando ahorita en el chat, ¿cierto? Entonces, primero está el apoyo legal. Todas las campañas deben contar con un abogado o abogada que tenga full conocimiento en todo el tema de ley electoral, ¿listo? Que sepa absolutamente todo, que de pronto no nos vaya a permitir caer en alguna inhabilidad, que no estemos haciendo algo que no se pueda dentro de la campaña, que tenga muy presente, por ejemplo, todo este tema de lo que son los topes de las campañas, que de pronto no vamos a estar incurriendo pues en algún delito o en algo grave o que estemos recibiendo donaciones que tal vez no están permitidas, porque pues como ustedes saben, en la ley dice qué donaciones podemos recibir y cuáles no. Entonces debe haber una persona que conozca muy bien de todo este tema para que nos blinde, digamos, en el caso de que necesitemos como este apoyo en general. ¿Listo? Tenemos el otro cargo de apoyo estratégico, que es el de inteligencia electoral. Entonces, este va a ser el equipo encargado de analizar todo el contexto político y son los que van a diseñar la estrategia electoral para conseguir el objetivo de la campaña. Y no pongo para conseguir la curul o para ganar, por lo que les decía, pues hay campañas que tienen objetivos diferentes, entonces pues por eso dejo ahí para conseguir el objetivo que tenga la campaña. Algunas de las funciones que tiene son hacer estos cálculos, ¿cierto? Para saber cuántos votos vamos a necesitar, dónde los vamos a conseguir. Ellos tienen que identificar, bueno, si yo me voy a lanzar a la cámara por el valle, pongo este ejemplo porque pues vivo en Cali, como ya saben. Bueno, ¿qué tanto sentido tiene yo ir a estar haciendo campaña en Cali, hacer campaña en Palmira, hacer campaña en el Águila, hacer campaña en Tuluá? O sea, ¿qué tanto sentido tiene ir como a invertir recursos en ciertos municipios de acuerdo a la experiencia que tengo yo como candidatura, de acuerdo a los temas que yo manejo? Entonces, ellos van a ser los encargados de dirigir cuál va a ser esta estrategia electoral y en dónde debemos enfocar sobre todo los recursos de la campaña para poder lograr este objetivo que tenemos. También, por ejemplo, que, bueno, ¿dónde vamos a ir a repartir volantes? Que porque este semáforo es más estratégico que el otro, que porque es mejor ir a esta hora que la otra. O sea, todos esos detalles son responsabilidad de las personas del equipo de inteligencia electoral. ¿Listo? Una No sé si pregunta, tienen Irene. dudas. Dale. Sí. Aquí preguntan, y yo creo que tiene que ver con la dimensión de la campaña, como lo decías tú, pero ¿cuántos abogados se necesitan? Si es muy importante tener un buffet o con un abogado basta. Lo que dices, eso va a depender mucho de la campaña. Digamos que es importante tener por lo menos uno, ¿cierto? Pero si tenemos dos personas que son súper tesas en el tema, que saben y que conocen, bienvenidos. O sea, tampoco es necesario contratar un pool de abogados. Simplemente es como para que nos asesore sobre todo en este tema de ley electoral. Digamos que lo más importante, sobre todo en este cargo, son temas de inhabilidades, o sea, que conozca muy, muy bien ese tema. Y segundo, todo el tema de financiación, que eso también pues como es un tema legal y que es algo pues que se sube a una plataforma llamada Cuentas Claras y es algo que tiene una auditoría, entonces es muy importante. Si la campaña tiene para pagar más de uno, ¿se puede? Claro que sí. Incluso si los pueden pagar, mucho mejor, pero lo que les decía, hay personas que llegan voluntariamente a las campañas o que no, yo tengo una amiga abogada que sabe de eso, voy a hablar con ella a ver si me quiere colaborar con ese tema, adelante. Y no son personas que tienen que estar 100% en todas las reuniones y en todo lo que hagamos de la campaña, no, sino que pueden ser para cosas muy, muy puntuales, ¿listo? En inteligencia electoral dicen tendencias del comportamiento. Exacto. Ustedes saben que para calcular estos votos nosotros tuvimos que, lo que nos decía Nuri, hay que ir a revisar cómo le ha ido a mi partido, ¿cierto? Por el cual yo voy a inscribir mi candidatura en elecciones anteriores. Entonces, todo eso, todo lo que tenga que ver con temas de estrategia y de matemáticas electorales, la va a tener que hacer este equipo de inteligencia electoral. ¿Listo? Creo que no hay más.
Bueno, pero esos honorarios de los abogados entran como gastos de campaña, afectan los topes. Bueno, esa es una pregunta muy, muy específica para financiación. Yo creo que la podemos dejar ahí pendiente para la clase que vamos a tener con la MOE. Ellos tal vez pueden tener mucha más claridad de este tema. Entonces, listo. Ahí sí les quedo debiendo esa respuesta porque no estoy muy segura en este momento. Listo, ahora pasamos entonces al equipo de financiación. El equipo de financiación debe encargarse principalmente de 4 cosas que les voy a dejar aquí. Sin embargo, puede ser que hayan más cosas del día a día, de los que se tengan que encargar, y estas funciones, pues obviamente se las va a delegar el gerente de campaña, que es el que se encarga de hacer que todo el equipo esté funcionando. Y aquí, como ya entramos a estos roles, como ustedes ven acá, que es financiación, programático, comunicaciones, digamos, como todo este equipo que se va a desplegar, es muy importante que tengamos una persona que se encargue de ese tema. Es decir, que si yo me conseguí me van a hacer una donación de 50 camisetas para la campaña. Yo ya sé que tengo que hablar con esta persona puntualmente, así el equipo tenga 2 personas, 3 personas, pero siempre debemos eh, aclarar y asignar como este cargo y decirle a la persona, tú eres la persona encargada de financiamiento y contigo es que me voy a entender para esto. Entonces, recuerden que ahí les dejamos como las rayitas, si tienen ahí, pueden ir anotando, pueden ir diciendo, ah, yo sé que esta persona es buena para esos temas, tiene buenos contactos, puede de pronto trabajar en este tema de financiación, entonces podemos irlas apuntando ahí. ¿Listo? Entonces, una vez ya asignemos como este cargo del equipo de financiación, bueno, debe encargarse de estas 4 cosas. Primero, del recaudo de los recursos, que era lo que les mencionaba, no solamente económico. Siempre que hablamos de financiación de campañas, estamos pensando en necesito 30 millones, me hacen falta 30 millones. Bueno, pero de esos 30 millones, ¿qué cosas podemos nosotros gestionar en especie? Que no, que el evento me cuesta 1 millón. Bueno, pues si no tengo ese millón, ¿cómo puedo hacer para gestionar en especie? No, que tengo un amigo que tiene un local. Pues bueno, ¿cómo hago yo para que mi amigo, en vez de cobrarme 500.000 pesos por el local, me lo deje más barato o lo haga como una donación a la campaña? Que no, que tengo un amigo que tiene una empresa de aguas. Listo, entonces hablar con esa persona, ve, doname 50 aguas porque necesito hacer un evento y así vamos consiguiendo recursos para la campaña y no necesariamente es dinero en efectivo que nos está entrando, porque muchas veces cuando vamos a hablar de ese tema de financiación en la próxima clase, vemos que es muy difícil conseguir donaciones de efectivo. Es mucho más fácil que la gente nos diga, no, mira, yo tengo esta empresa de estampados, te va a regalar 30 camisetas para el volanteo. Es mucho más fácil conseguir ese tipo de aportes o de financiación a la campaña, entonces este equipo debe estar encargado puntualmente de conseguir ese tipo de financiación. ¿Listo? El segundo punto del que se van a encargar es precisamente de administrar estos recursos que están entrando a la campaña, ¿listo? Entonces, si son donaciones en efectivo, en especie, en fin, pues estar pendientes de, bueno, vamos a repartirlo así, esto nos alcanza para 2 eventos, esto para 3 eventos, esto para salir a calle, bueno, son como las personas encargadas de administrar todo el dinero que está entrando a la campaña. Y por eso van a estar como en constante conversación con el gerente de campaña, pues porque finalmente el gerente es como el que toma estas decisiones y dice, sí, vamos a gastar tanto en esto, tanto en lo otro, vamos a utilizar estas gorras, estas camisetas, bueno, en fin, es como la cabeza general. El tercero es autorizar y realizar los pagos para las actividades que se vayan a hacer, pues que tiene mucha relación con el punto anterior de decir, listo, sí, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, que el candidato llegue y diga, bueno, yo quiero hacer un volanteo mañana a 6 a.m. en el semáforo más concurrido de la ciudad. Bueno, pues eso se puede o no se puede hacer. No, pues mira, lo que pasa es que no tenemos volantes suficientes, no tenemos tal cosa, no tenemos equipo. Bueno, ellos son los que se encargan de tomar estas decisiones y de autorizar si se hace o no se hace y de manejar la plata directamente de la campaña. ¿Listo? Entonces, que vamos a pagar los 200 del salón que nos lo dejaron en 200.000 pesos, pagamos entonces los 200.000 pesos. Todo eso es responsabilidad de ese equipo.
Y por último, todo el tema de fiscalización, de cómo se han invertido los recursos, y esto es muy importante, algo en lo que nosotros hacemos mucho énfasis, y es en ser muy transparentes con este tema de la utilización de recursos, que si nos donaron 100.000 pesos, pues bueno, ¿en qué gastamos esos 100.000 pesos? Mire, estamos haciéndolo en esto, estamos haciéndolo en lo otro. Nosotros creemos que desde la campaña ya podemos ir viendo cómo serán las personas cuando ya estén en el poder efectivamente, y por eso la rendición de cuentas para nosotros es muy importante. Si tú desde la campaña creas este hábito de rendir cuentas a la gente, de mostrar en qué te estás gastando los recursos, seguramente cuando llegues al poder ya vas a tener este hábito de decir, listo, se acabó mi primera legislatura, voy a hacer una rendición de cuentas de qué es lo que ha pasado en este periodo legislativo, cuántos proyectos de ley hemos hecho, en qué hemos participado, en qué no. Entonces es muy importante que desde la campaña ya tengamos como este hábito de todo lo que es el tema de la rendición de cuentas. No sé Liv, si tienen dudas. sí, una pregunta que yo la ligo aquí a la que hizo Daniel Telles. Todo esto que tiene que ver con cuentas claras, ¿quién lo debe conocer? ¿Todo el equipo? ¿El que se dedica a finanzas o el equipo de financiación o el gerente de campaña, el candidato? ¿Quién es el que debe absorber toda esta información? Listo. Para nosotros, repito, todo el tema de cuentas claras es algo que vamos a ver el sábado en Bogotá y Barranquilla y el próximo sábado en Cali y Medellín, así que no se lo pierdan porque ahí la MOE nos va a estar explicando todo esto. Pero puntualmente, cuando tú inscribes tu candidatura, ¿cierto? Tú debes inscribir como un representante legal, es decir, la persona que va a responder ante cuentas claras sobre el reporte. Entonces, regularmente, esta persona es el gerente de campaña. Entonces, el gerente de campaña, que es la persona que va a reportar, y si el gerente va a estar con el de financiación al lado para hacer el reporte, son ellos dos los que se deben capacitar en cuentas claras, ¿listo? Ahí no tienen por qué estar los voluntarios, ahí no tiene por qué estar el de comunicaciones, ahí no tienen por qué estar el fotógrafo, no, tienen que estar las personas que saben de las finanzas de la campaña y que son los que tienen claro de recoger las facturas, de recoger, mejor dicho, todo lo que tienen que tener para cuentas claras, son las personas que van a estar ahí, ¿listo? Esto no es algo que deba conocer todo el equipo, o sea, hablando puntualmente de cuentas claras. Y lo que decía Daniel, pues que es muy importante que se capaciten porque es el mayor problema que tienen las campañas hoy en día. O sea, más allá de conseguir recursos, más allá de salir a calle, más allá de conseguir los votos, es todo el tema del reporte en cuentas claras. Y pues como ustedes ya saben, hemos hecho varias versiones y créannos que es el tema que más nos dicen las candidaturas, que eso es todo un complique, que la plataforma se cayó, que no entré, que no pude registrar la cuenta, bueno, en fin, una cosa, la otra. Entonces, es muy importante que se capaciten en ese tema y por eso, bueno, hay muchos de ustedes de aquí que ya han sido candidatos, que han ganado elecciones y saben que esto es totalmente todo un tema. Entonces, pues nada, esperen que me está saliendo un aviso aquí, no sé por qué, ya. Entonces, nada, pues es muy importante que se capaciten en esto y que no se pierdan la clase que vamos a tener con la MOE. Ellos tienen una guía donde ustedes van a poder encontrar como todo este tema ya mucho más explicado y mucho más específico. ¿Listo? Bueno, espere. Ahora tenemos aquí nuestro equipo programático, ¿cierto? El equipo programático tiene la responsabilidad de definir y estructurar el programa de la campaña, las propuestas, qué es lo que vamos a decir a la gente de, bueno, usted debería votar por mí por esto y esto y esto, yo soy el candidato de los animales, yo soy el candidato del medio ambiente, yo soy el candidato, no sé, de la candidata de las mujeres, en fin, cuál sea la agenda que ustedes hayan definido, que se acuerdan que vinimos trabajando con eso y que de hecho ya nos llegaron sus agendas, gracias ahí por compartirlas. Las vamos a revisar y les vamos a enviar el feedback de esto. Entonces, de acuerdo a todas estas agendas que ustedes nos enviaron y que definieron para sus candidaturas, para sus campañas, es que este equipo va a trabajar, ¿listo? Entonces, ese es como el primer insumo que va a tener el equipo programático para sentarse y definir cuál va a ser el programa de campaña, cuáles van a ser las propuestas. Si bien los candidatos a la Cámara no tienen que tener como este plan de gobierno que tienen, por ejemplo, los alcaldes, gobernadores, en fin, sí es importante que sepamos cuáles son las agendas y cuáles son los temas que vamos a defender. Entonces, teniendo eso, entonces digamos, yo ya sé que yo voy a ser la candidata del medio ambiente. Pues listo, mis propuestas van a tener que estar basadas en eso.
Y otra cosa que me comentaban ahorita en el chat, cuando yo les preguntaba que cuáles eran los cargos y que tal vez cuáles faltaban y me mencionaban de este tema de crisis, el tema de crisis va a depender mucho de en qué lugar esté pasando la crisis. Por ejemplo, yo aquí pongo que este equipo programático debe atender las contingencias que se presenten en cuanto al contenido. Por ejemplo, que me están haciendo una acusación puntual por alguna de mis propuestas o por mi agenda en general. Pues este es el equipo que va a entrar a atender esta crisis porque es el equipo que finalmente tiene los recursos, tiene los argumentos, tiene como todo esto para poder entrar a dar respuesta. El equipo programático también se va a encargar de, junto con el de comunicaciones en este caso, de preparar a los candidatos y candidatas cuando vamos a ir a un debate. ¿Listo? Entonces, muchas veces las universidades nos invitan, no, que la semana de la democracia en tal universidad y vamos a hacer un debate de candidatos a la Cámara. Bueno, ahí se tiene que sentar el programático y comunicaciones y preparar al candidato, hacer unas preguntas pues base, mirar, bueno, nos pueden preguntar esto, estos son los temas, muchas veces hay debates de temas muy puntuales, entonces mirar que la candidatura esté muy bien preparada para estos espacios, entonces todo lo que tenga que ver con el contenido puro de la campaña, de propuestas y de agendas va a ser o va a estar a cargo de este equipo programático. Entonces, para esto ustedes ya tienen su primer insumo, que fue todo el desarrollo de las agendas que hicimos durante el desarrollo del módulo 2 de agendas programáticas, para que sus equipos ya empiecen entonces a trabajar y a tener en cuenta pues como todas estas recomendaciones que les estamos dejando. ¿Listo? Hay una pregunta, Liby, que tienen acá, Javier, pues lo menciona, pero yo lo puedo transformar en una pregunta y es si estas personas que se encargan de lo programático se tienen que interesar por adelantar labores post campaña que tienen que ver con el programa, ¿no? Con lo que va a hacer la persona una vez llegue a a su cargo. Es decir, si yo me estoy lanzando al Congreso y uno siempre escucha que hay candidatos que ya tenían proyectos de ley hechos, ¿no? O cosas de ese estilo, o es algo que todavía no se tiene que hablar y más bien es como lo que tú decías, ¿no? Un equipo como de avanzada, que analiza la coyuntura, que analiza el espacio que se va a ir y le adelanta al candidato lo que tiene que decir, cómo decirlo, cómo ajustarlo, como que Ujú. lo está viendo también como un equipo que Sí, adelanta labores. yo entiendo y esto puede pasar también dependiendo del tipo de campañas. Hay campañas que ya tienen años trabajando sus agendas y que han hecho toda una construcción, sobre todo comunitaria o con el sector con el que sea que trabajen y que incluso ya tienen propuestas para proyectos de ley, que incluso pueden llegar y hacer su campaña y decir, yo voy al Congreso porque yo quiero llevar esta ley al Congreso puntualmente que tiene estos y estos datos. Y pasa, o sea, hay muchas candidaturas que ya lo tienen precisamente por lo que les digo, porque ya bien, ya llevan años, ya llevan mucho tiempo trabajando en esto y ya lo tienen listo. Hay otras candidaturas que no necesariamente. Incluso muchas veces la gente que trabaja en el Congreso cuando ya llega, los congresistas pues ya llegan al poder, no son las mismas que eran del equipo de campaña, sino que llegan otras personas porque son unas necesidades totalmente diferentes. O sea, yo no voy a necesitar la misma gente en mi campaña electoral que la gente que voy a necesitar en ese momento para las plenarias, bueno, y demás. Entonces, creo que esto es una pregunta que va a depender mucho de la dinámica de trabajo del equipo y del tiempo que lleve la persona, sobre todo trabajando esa agenda y si tiene también la capacidad del equipo para construir un proyecto de ley, porque también es un trabajo bastante dispendioso, bastante largo, sobre todo si queremos que esto sea mucho más legítimo. Recuerden lo que hablábamos precisamente en el módulo de campañas. No tiene sentido yo sentarme a hacer un proyecto de ley porque yo siento que esto es lo que está bien, sino que esto tiene una co-construcción detrás con la ciudadanía y con la gente que le afectan estos temas. Entonces, hay equipos que tienen la capacidad de hacerlo y está bien si ya llegan con estos proyectos de ley, pero no es como una obligación desde la campaña. Si ya lo tienen adelantado, súper. Eh, Javier dice, por la experiencia que tienen. Exacto, si tienen experiencia y pueden hacerlo, adelante. Y lo que dice Ronald es cierto, lo que yo les decía, la gente de Cámara o del legislativo no necesita un plan de gobierno, un programa, esto es más para el ejecutivo, entonces pues no aplicaría como para este caso ese tema. ¿Listo?
Bueno, y ahora pasamos al equipo más mencionado, al equipo que todo el mundo dijo, sin comunicaciones, esta campaña no va para ningún lado. Y pues este equipo básicamente se encarga de manejar la imagen de la candidatura. ¿Listo? Denme un segundito. Me atoré, me voy a tomar agüita. Mm, bueno, el equipo de comunicaciones es el responsable de manejar la imagen de la candidatura. Deben estar en constante diálogo con los demás equipos. ¿Por qué? Porque los demás equipos son los que van a estar en la generación de contenido. Por ejemplo, el equipo programático son los que van a estar dando insumos constantemente al equipo de comunicaciones. También ahorita más adelante cuando vamos a hablar de todo el tema de voluntarios, también son los que van a estar diciendo, bueno, comunicaciones, vamos a estar mañana en la calle tal, en el barrio tal, en el supermercado afuera, en el parque, para que nos acompañen y ellos son como los que van a estar ahí pendientes de todo este tema de, bueno, ¿dónde vamos a recoger contenido para empezar a subir a las diferentes redes sociales? También son los encargados de manejar el contacto con los diferentes medios de comunicación. Que no, que llamaron a mi candidata para una entrevista en radio a tal hora. Eso lo tiene que hacer la persona encargada de comunicaciones. Bueno, denme un segundito porque no sé qué le pasa a mi garganta hoy, pero bueno. Entonces, ellos son los encargados de organizar esto. El candidato, candidata, como ya les he dicho, no tiene por qué estar, bueno, es que a mí me dijeron que yo mañana tengo una entrevista y eso cómo va a ser y no sé qué. No, el candidato no tiene por qué estar preocupado por eso. El equipo de comunicaciones ya tiene que haber anticipado. Mira, vamos a tener una entrevista tal día, tenemos que prepararnos, estos van a ser los temas, regularmente también suelen pasar las preguntas, entonces mira, te van a hacer estas preguntas, es mejor prepararlas. Digamos que sobre todo las entrevistas en radio o en televisión, pues los periodistas siempre tiran a ser como muy polémicos o a intentar hacer preguntas pues que no hagan quedar como tan bien a la candidatura, sino que ponen temas que pueden ser difíciles. Entonces es muy importante que el equipo de comunicaciones esté ahí detrás del candidato preparándolo y por eso pongo ahí que su función más importante es la imagen de la candidatura, ¿cierto? Es la imagen que el candidato va a estar reflejando no solamente en redes sociales, sino también en prensa, en radio, en, no sé, en cualquier parte donde esté saliendo la campaña, donde se vea la candidatura, pues ahí va a estar el equipo de campaña. Algo que no coloqué ahí o que está relacionado como con la última parte y es el tema de que se encargan también de los diseños y de hacer la pieza y de hacer el copy y todo esto. Y era algo que les mencionaba al principio de, el candidato no tiene por qué estar. Vea, es que yo quiero que este coso diga no, 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 eso no me gusta, no sé qué. No, el candidato no tiene por qué microgerenciar la campaña. Para eso tenemos un equipo que es de nuestra entera confianza, ¿cierto? Sino si yo voy a tener una persona de comunicaciones ahí, pues yo voy a confiar en lo que esa persona hace. Y eso es un error que suelen tener muchos candidatos que se estresan un montón, sobre todo por las comunicaciones, y está bien y es entendible, pero un poco la función del equipo es, mira, estamos aquí trabajando en pro de la campaña, tienes que confiar en el trabajo que estamos haciendo y confiar en que todo esto va a salir adelante. Claro, el candidato puede revisar la pieza, puede decir, sí, me gusta, no me gusta, en esta foto no me veo bien, en fin, infinidad de cosas, pero que la campaña pase o no pase no puede depender del candidato, ¿listo? No puede depender de que no, es que el candidato no ha aprobado, no, es que no. Todo esto va a ser responsabilidad del equipo, ¿listo? Entonces, otra cosa, lo que les decía, en la medida de lo posible, el candidato no tiene por qué estar publicando, no, espere que es que yo ya voy a subir esta foto. No, eso es responsabilidad del equipo de comunicaciones. Nuevamente retomo lo que les decía. No es que necesitemos una persona para cada uno de los roles. Si es una campaña muy grande, pues seguramente sí lo vamos a necesitar. En estas campañas a congreso, sobre todo, en la medida de lo posible, que tengamos una persona para cada una como de estos grandes equipos, ¿listo? Que el equipo de comunicaciones, listo, puede ser la persona que maneja las redes, podemos tener un diseñador que también es súper importante, súper necesario. Recuerden la clase, no, todavía no hemos visto, pero vamos a ver dentro de muy poco todo el tema
inteligencia artificial. Sí, ¿cierto? Yo la di fue en CMJ, es que me confundo. En esta clase vamos a aprender sobre qué herramientas tenemos precisamente para ahorrarnos costos. Ya tenemos plataformas que nos diseñan imágenes, que nos diseñan piezas, incluso sonido. Entonces ahí también pues vamos a poder optimizar mucho más el equipo que tenemos mediante el uso de la inteligencia artificial. Esta clase la vamos a estar viendo con Agustín Frisera, que es uno de nuestros mentores internacionales, para que también se vayan antojados de esta clase, porque ahí van a aprender a optimizar recursos para sus equipos. Entonces, muy importante, importante que estén ahí pendientes. ¿Listo? No sé si tienen preguntas hasta ahora sobre Sí, este punto. yo quisiera invitar a la gente que piense en esto de comunicaciones, mientras me devuelvo un poquito a hacerte una pregunta que transmitían en el chat, yo creo que tú lo puedes tener más claro que yo, volviendo al equipo programático. ¿Cuál es la diferencia, no, entre vender, si se quiere, como ofrecer en términos de campaña un plan de gobierno y un plan para el legislativo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Porque siento que la candidatura o el equipo llegan a tener esa tendencia a vender todo como un plan de gobierno y no es lo mismo. No, son cosas totalmente diferentes, empezando porque veo que Juan Carlos pregunta que entonces, ¿qué necesita un aspirante al Congreso y por qué no un plan de gobierno, ¿cierto? Cuando hablamos de plan de gobierno, son como estos documentos que se exigen incluso por ley a los que se lanzan a cargos uninominales, como mencionaban ahora. Sobre todo, ¿por qué? Porque esta va a ser, llamémoslo como la carta de navegación que va a tener esa persona para administrar los recursos, ya sea del municipio, del departamento, del país, ¿cierto? Y esto luego esto se convierte en las bases de lo que va a ser el plan de desarrollo, ¿cierto? Y el plan de desarrollo, ¿qué es? Pues básicamente la carta que me dice a mí, yo me voy a gastar la plata durante estos 4 años en esto, esto y esto. Entonces, por eso es que las candidaturas a estos cargos uninominales necesitan tener ese plan de gobierno. Eso no significa que si yo voy a ir al Congreso, entonces voy a llegar allá y yo no voy a saber entonces qué es lo que voy a hacer, yo no voy a tener una agenda clara, no. Pero sí necesitamos tener entonces, como les mencionaba ahorita, unas agendas y unas banderas muy claras, que es lo que hemos venido definiendo. Entonces, si yo ya sé que yo voy a ser el congresista del agua, pues entonces yo ya sé que ese básicamente va a ser mi tema y va a ser mi bandera en el Congreso, y todas mis acciones van a estar dirigidas a defender puntualmente el tema del agua. Pero yo como congresista no necesito como esa carta de cómo voy a administrar recursos, porque es que yo desde el legislativo no estoy administrando recursos, ¿cierto? O sea, simplemente estoy legislando y estoy generando leyes y estoy dando debates de control político, y para esto pues yo no necesito como tener esta carta de navegación, sobre todo para temas de recursos. Entonces, no sé si queda como un poco más claro. Veo que ahí en el chat también hay varias personas que están dejando como El debate. algunas, sí, como algunas impresiones. Creo que Daniel, tienes una pregunta. Dame un segundo que reescucho Permítanme, a hola, Guille. hola, ¿me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. listo. Muy buena tarde para todos. Espero se encuentren muy bien. Bastante interesante el tema que estamos trabajando el día de hoy. Tengo una inquietud, es una pregunta, pero antes de la pregunta quisiera mencionar algo. Cuando hablamos de comunicaciones y pues como ustedes saben, esta es una gran responsabilidad del equipo de campaña y es fundamental. Y allí hablamos de lenguaje inclusivo. Sí, y pues claramente uno pensaría en protocolos, ¿sí? Para poder adaptar estos lenguaje inclusivo, porque la mayoría de personas en campaña utilizan palabras que no son adecuadas sobre la inclusión, dicen discapacitado, pueden decir, por ejemplo, sordomudo, o dicen niñitos o niñitas, chiquitos, aclaración de intérprete, dicen también pueden decir chiquitos o ellas, pues, sí, sí, como expresiones que pueden generar machismo y son de uso político. Yo creo que allí es importante tener precaución sobre ello. No sé si aquí en los cargos que tú mencionas también se habla de un protocolo donde se hable de cómo adoptar elementos de lenguaje claro para el discurso político, para que todo lo que se difunda pues tenga el contenido que es. Muchas personas generalmente se sienten discriminadas
¿sí? Porque, pues, por ejemplo, les dicen negros, ¿sí? Pueden sentirse discriminados. O si de repente usan una palabra para referirse a las personas LGBTQ+, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que en ese protocolo no se diga que ellos son los maricas, sino que esa es una persona gay, o digamos, que se sepa saber, o que de repente diga, mira, a las personas se les dice personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, claro, como una especie de protocolo donde se diga cómo difundir mensajes, porque hay muchos mensajes con ciertos tonos de discriminación que uno ve en campañas. Y uno lo que nota es que generalmente hay como ignorancia en los votantes, y los votantes reciben mensajes sin ser conscientes y votan sobre ello. Entonces la pregunta es como eso, sobre si tienen, cuentan con una especie de modelo de protocolo o no. Sí, para el área de comunicaciones que tiene esa responsabilidad. ¿Listo? Bueno, gracias Daniel por tu pregunta. Me parece muy importante traer este tema a colación y creo que esto también va a depender mucho, sobre todo de los enfoques que tenga la campaña y evidentemente el desarrollo de este protocolo hace parte del equipo de comunicaciones, no solo en las expresiones que tengamos que hacer correctamente, llamar a las personas como debemos llamarlas correctamente. Entonces, esto va a ser parte de este equipo de comunicaciones y como para poner un ejemplo, si vamos a ir a un debate que va a tratar sobre un tema muy específico y sabemos que va a haber cierto tipo de población, pues este equipo tiene que preparar a la candidatura para este tipo de espacios. También tienen que cuidar el lenguaje que están utilizando en redes sociales, no ir a atentar contra otras poblaciones, llamarlos de la manera correcta y ya si la campaña quiere como diseñar puntualmente alguna estrategia de comunicaciones o de campaña para cierta población, en este caso, pues de personas con discapacidad, pueden hacerlo. Entonces, esto ya va a depender también como de las diferentes candidaturas y de cómo vayan a darle manejo a este tipo de, sí, de campañas o de espacios a los que vayan a ir. Pero puntualmente, esta responsabilidad sí debe estar dentro del equipo de comunicaciones. ¿Listo? Creo que Alma está levantando la mano. Si algo, el micrófono debe ser ella. Ahora sí. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Yo les hablo desde Río Negro, Antioquia, Alma Arias Marín. Con respecto a lo que dices pues de las líneas que debemos tener, es muy importante porque en los discursos que uno va a la comunidad, pues la gente espera que uno le dé una opción en que, en que voy a representarlos ante el Congreso. Y porque si uno no tiene unas líneas estratégicas, unas pilares, pues entonces de qué hablar en el discurso. Entonces, aunque la norma no pide que los congresistas o los de diputados o concejales tengan un programa de gobierno, eh, pues de hecho es real que nosotros vamos a ir a defender unos pilares en pro de la calidad de vida de los colombianos y colombianas. Muchísimas gracias. Listo, Alma, gracias. Hay otra persona que está levantando la mano. Si quieres, dale y ya pues resumo ahí las dos intervenciones. Alguien que está como PC. Ya. Mm. Si algo no te estamos escuchando, puedes activar el micro otra vez. Ahí. Hola, buenas noches. Hola. Listo, ahí ya te escuchamos. Bueno, mi nombre es Ivani Angulo y bueno, como vamos, como quien dice a la carrera en la clase, se me quedó una pregunta importantísima y es si existe necesariamente un equipo, un gerente de campaña. Me queda la duda cuando Libby hace referencia a que el candidato no debe ni subir imágenes, bueno, tener como un papel más protagónico en el proceso. Pero lo que sí me parece que de pronto no está claro es frente al tema
de que si yo soy la candidata, pues yo debo tener el control. O sea, yo no puedo ir solamente a recitar o a explicar o a decir lo que mi equipo escribe. Aunque yo no soy la gerente de la campaña, está bajo mi responsabilidad también todo el ejercicio del equipo. Entonces, pensaría que sí o sí el candidato o candidata debe tener un espacio importante porque finalmente es uno quien da la cara ante la comunidad, uno es el que se responsabiliza de las palabras, uno es el que dice todo. Entonces, el equipo sí debe reconocer el rol que tiene el candidato, más no de pronto el candidato ejecutar los roles que tiene el equipo. Listo, Ivania, muchas gracias. Creo que voy a recoger ahí esas dos. Y lo que decía Alma, pues sí, efectivamente, también se los mencionaba. No es que vamos a llegar allá sin saber qué hacer y por eso es que hemos venido trabajando en estas agendas, que finalmente es lo que vamos a representar en el Congreso. Y con respecto a lo que dice Ivania, hacia allá es a donde va este discurso de el candidato solo debe ser candidato, y es porque el candidato no tiene por qué estar ejecutando cosas logísticas de lo que está haciendo su equipo en el día a día. Claro que el candidato, pues finalmente es el producto que se está vendiendo ante la gente y ante los votantes. Claro que es el papel más importante, o sea, es tan relevante que tiene como solo algo a lo que se debe dedicar y un equipo entero trabajando para poder conseguir ese objetivo. Entonces, ahí estamos totalmente de acuerdo en que si bien el candidato pues no tiene por qué estar ejecutando cosas más logísticas o cosas más del acero, del día a día de la campaña, pues sí es una parte muy importante, diría yo que la más importante dentro de la candidatura. No sé, Santi, si vas a decir algo antes de William y Andrea. Sí, sí, para complementar un poquito lo que estabas diciendo, invitarlas a todas y a todos a pensarse en el siguiente escenario, que yo espero que todas y todos lleguen allá a ese escenario en concreto. Últimas 2, 3 semanas de campaña, ustedes con la agenda, a quienes son candidatos y candidatas, no me refiero, con la agenda llena de entrevistas, llena de mítines políticos, llena de jornadas de grabación de video, de debates, paneles, de un montón de cosas, no les va a caber espacio ni para almorzar. Eh, y entonces el equipo al simultáneo que ustedes están haciendo todo eso, genera contenido, saca reels, saca tweets, saca videos. El equipo programático constantemente está diciéndole, oye, mira, ahora vas para este espacio, ¿te acuerdas? Ay, no, ¿cuál espacio era? Mira, el espacio es con esta gente, no sé qué, tantas personas, tienes que decir esto o aquello. Ah, bueno, listo. Y luego está el equipo de financiación y el equipo legislativo diciendo, X empresario o X comunidad quieren poner esto, van a poner esto, ¿qué les digo? No sé qué. Van a estar bombardeados de una cantidad de información todo el tiempo que seguir cada uno de los pasos va a ser muy difícil. Y eso en un momento, entre comillas, normal de campaña, ¿no? En un momento de algidez, evidentemente, pero de lo que hace cualquier campaña exitosa cada día, cada momento. Súmenle a esos un momento de crisis, un ataque político o algo pasó, ¿sí? Me está pasando algo feo, personal, tal vez incluso, estoy en un momento difícil. Es imposible dar un feedback, dar una revisión a cada cosa que está pasando, a cada reel. Si salió algo que no te gusta, yo creo que una práctica que se puede hacer como candidatura es tratar de anotar, guardar eso en la cabeza y en una reunión en específico, en algún momento que ustedes tienen planificado como equipo de reunión de feedback de la semana o de lo que sea de planificación, mencionarlo. Y ahí el equipo comprenderá lo que dice la candidatura y lo tratará de ajustar. Pero tratar de resolver cosas al momento va a ser imposible y van a tener que confiar mucho. Es más como un disclaimer, si se quiere, ¿no? Como un aviso de algo que va a pasar. En un momento de algidez van a tener que confiar, no va a haber minuto en el día disponible para, para ponerle atención a ese tipo de cosas. Quería complementar con eso. Gracias, Santi, ahí por complementar. Y creo que era William primero y luego Andrea. Hola, buenas noches. Hola, William, adelante. Listo, hola.
Ahí te escuchamos bien, sino que no sé por qué, como que se te apaga el micrófono. Sí. Entonces, mira, lo que pasa es que el tema de comunicaciones merece una muy, 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 muy detallada. Uno lo que hace primero, pues, en ese rol hemos estado, es hacer por lo menos una o dos entrevistas personales con el candidato, casi como que una entrevista, como si fuera un puesto de trabajo, entonces ser muy detallado en cuanto a lo que piensa, el lenguaje que utiliza, parte de su vida, todo ese tipo de cosas, el enfoque que tiene, el manejo. Luego uno llega con todo el equipo y le presenta el producto como tal, para que todos hablen el mismo lenguaje y tener por lo menos 2 o 3 planes, plan A, B y C, ¿sí? Y siempre uno se está adelantando hasta el día de las votaciones todos los escenarios posibles. Eso mitiga un poquitico como que esta sensación de tener que correr y estos ataques y ese tipo de cosas. Entonces uno tiene varias herramientas allí. Pero lo más importante del equipo de comunicaciones es la preproducción y conocer muy, muy bien el candidato. Entonces, en la medida en que lo conoces muy bien, uno le arma incluso a él y le dice, mira, esto es lo que vamos a presentar de ti. A él mismo le presentamos el mismo producto. ¿Está de acuerdo? Listo. Entonces, déjanos el trabajo, ya sabemos cuál es el enfoque, sabemos cuál es la línea, y tú simplemente eh, ve allí, porque muchas personas también tratan de mostrar un candidato de una forma que no es. Entonces, de imponerle un tipo de palabras, de imponerle un lenguaje, de hecho crear, como dicen, vamos a crear el personaje como si fuera un actor de cine o televisión, entonces métete en otra cosa que no es. Y el peor error que se puede hacer es ese. Entonces, manteniendo esas líneas éticas y líneas de comunicación propias del personaje, que son originales e incluso causa mejor sensación desde la verdad. Gracias, eso era todo y ya después creo que de aquí para adelante eso es una parte que vamos a preocupar la política. Listo, William, gracias. Efectivamente, como todavía no hemos entrado en nuestro módulo de comunicaciones, ya vamos a ir para allá en las próximas clases. Ahí ustedes van a aprender todo este tema de narrativa pública de la candidatura, de conocer la candidatura, de cómo van ustedes a comunicar, de cuáles son los mensajes que van a dar, dependiendo el tipo de público. Ahí ya vamos como a entrar a conocer más a fondo lo que va a ser el equipo de comunicaciones. Esto es solamente para que sepan como cuáles son las responsabilidades de los cargos muy general, pero gracias ahí, William, por la aclaración. Dale, Andrea. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar sobre el tema de qué pasa cuando el equipo, ¿cierto? Sobre todo el equipo central tiene como esas discusiones y esas peleas y pues uno queda ahí en la mitad como candidato y uno sabe que no se pueden separar y uno sabe que esta persona es excelente para esto y la otra es para la otra, entonces empiezan a decir como, no, si está fulanito, yo me salgo, entonces uno queda ahí como en la mitad y no, me van a desbaratar el equipo, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, y uno trata de mediar, pero aún así es complejo y el tema de estar en equipo es denso en ese sentido. Sobre todo porque lo que decía Santiago, en las campañas hay momentos de demasiada tensión, o sea, va a ser inevitable que todo el tiempo estemos felices y agarrados de la mano y abrazándonos, eso va a ser muy difícil, siempre se van a presentar como estos momentos tensionantes entre los equipos, pero yo creo que hay varias cosas que pueden ayudar a solucionar eso. Primero, digamos que si la discusión es como por temas como programáticos o de por qué es mejor hablar de esto o lo otro, en fin, pues eso va a depender de tener una agenda clara, de tener unos temas claros, de tener unas banderas claras y de saber cuál es nuestro norte y cuáles son, sí, como los temas por los que nosotros trabajamos y saber que eso es lo que nosotros vamos a defender. Entonces, si el equipo ya lo tiene claro, pues es mucho más fácil como controlar estas discusiones por posiciones en ciertos temas. Eso por un lado.
Y por el otro lado también está en lo que yo les decía de delegar roles y de decir, la persona que se va a encargar de esto en el equipo es esta persona y esta persona tiene esta responsabilidad y de que todo el equipo obviamente confíe, empezando por el candidato, en el trabajo de esa persona, en la experiencia de esa persona, en el conocimiento que tiene la persona. Entonces, creo que esas dos cosas van a ayudar un poco como a liberar estas tensiones. ¿Qué va a pasar? Claro que va a pasar. O sea, esto no, lo que les decía, no todo el tiempo vamos a estar abrazados y felices en la campaña. Sobre todo hacia el final de la campaña, que ya se pone como un poco más denso y hay momentos pues de mucha más tensión. Creo que ahí el candidato puntualmente es la persona que tiene que entrar a mediar en estas situaciones de acuerdo precisamente a estos temas que ya hemos acordado en el equipo, que ya sabemos en el equipo, que ya lo hemos hablado. Entonces, ahí la persona que tiene la autoridad, por así decirlo, como para tomar este tipo de decisiones en cuanto a estos conflictos, pues es ya puntualmente el candidato, porque finalmente es la persona que los está trayendo al equipo y que está organizando su equipo de campaña y que finalmente pues es el que los conoce. Entonces, es el candidato el que tiene que entrar a mediar ahí. Santi. Solo referenciarles, no va a complementar nada. En el módulo 1 de liderazgo tuvimos una sesión en concreto sobre manejo de equipo y conflictos, cómo manejo conflictos en estos equipos de trabajo. Pueden ir allá en la plataforma a revisar de nuevo ese contenido porque hay varios tipos de liderazgo que ayudan a ver cómo, a ponerse unos lentes, si se quiere, ver el contexto de lo que está sucediendo y ahí sí ver qué puedo hacer. Por ejemplo, si uno identifica viendo el contexto que hay una persona que se está poniendo en conflicto con el resto del equipo, pues ahí en esa sesión se les dan unos mecanismos para poder apartar a esa persona, hablarle a esa persona con un tono en concreto, si es empático o es reforzar autoridad, o bueno, dependiendo también de lo que ustedes estén viendo que está sucediendo, también mecanismos para ver otros puntos de vista de otras personas en el equipo, encontrar alternativas de una manera rápida porque pues la campaña es frenética, no hay mucho tiempo para detenerse y limpiar la casa. Bueno, hay muchas cosas, ahorita no quisiera como tratar de llenar este fragmento con vomitarles todo lo que vimos en esa sesión, pero vayan que eso les ayuda mucho a pensar en escenarios y sobre todo en esos equipos de trabajo, cómo los voy a construir, ¿no? Esas personalidades que voy a meter, cuál se conecta mejor con qué tipo de rol y así ir anticipándose a ese tipo de problemas. Listo, Santi, gracias. Está preguntando Juan Carlos que si vamos a tener una clase sobre marketing para campañas. eh, Ay, sí, y pues hay que ya como complementar eso con otra pregunta que viene en el chat, pero pues las personas levantaron la mano, y es, ¿este equipo de comunicaciones es distinto o se subdivide en la persona que es el que maneja redes sociales, la persona que maneja marketing político o como esas subdivisiones que uno encuentra allí? listo. Sí, son cosas diferentes, pero digamos que vuelvo y digo que sé que he sido muy insistente en, no es necesario tener una persona para cada cosa, porque hay campañas que definitivamente no tienen sobre todo el presupuesto para contratar una persona para cada cosa. Además, hay personas pues que tienen la capacidad como de suplir varios cargos, entonces sí es muy importante que esta persona sepa sobre todo las responsabilidades que tiene, más allá de no, es que tú solamente haces esto, sino que la persona tenga claro de qué se tiene que encargar en la campaña. Y con esto pues vamos a poder como suplir estas diferentes responsabilidades que hay dentro de los equipos. Digamos que la persona de marketing siempre está como muy asociada al equipo de comunicaciones, pero también al estratégico, al equipo que se va a encargar de todo este tema de matemática electoral, de mirar entonces por qué vamos a ir a la comuna 2 y no a la 14, por qué vamos a ir al barrio tal y no al tal. O sea, ellos son equipos que van a estar trabajando muy en conjunto. Y para responder la pregunta de Juan Carlos de si vamos a tener una clase sobre marketing para campañas sin presupuesto, creo que sí vamos a tener una clase, pero sobre todo para campañas que no son tan digitales, ¿no? O sea, porque ahorita estamos como muy las redes y hay campañas que no son solamente redes sociales, hay campañas que pueden tener unos públicos o una población objetivo mucho más rural, gente que no necesariamente está todo el tiempo en las redes sociales. Entonces, vamos a tener una clase que de hecho es opcional para las personas que quieran conocer sobre estas estrategias de campaña que no están muy relacionadas con lo digital, sino pues también con
pues como con cosas más de calle, ¿listo? Y como les decía, en la clase de financiación vamos a aprender también este tema de cómo optimizamos recursos para nuestra campaña, cómo hacemos para conseguir más recursos, que tiene que ver con el tema de no todos son recursos en efectivo, no todo es plata, también cómo podemos gestionar otro tipo de donaciones para la campaña, precisamente para estos equipos que no cuentan con tantos recursos, pero que sí se pueden gestionar otros apoyos que pues pueden ser en especie, que camisetas, que refrigerios, volantes, en fin. Entonces, ahí digamos que en esas clases van a tener más herramientas para, pues como para este tema del que me preguntaban ahorita. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito, esto simplemente es como algo muy general de los roles que tiene el equipo de comunicaciones. Ya en cómo lo va a hacer el equipo de comunicaciones, eso hace parte del otro módulo donde ya vamos a entrar puntualmente a esto. ¿Listo? Creo que no hay más preguntas sobre este tema. Listo. Entonces ahora pasamos al equipo de despliegue territorial y en este equipo vamos a tener como 3 subequipos o como 3 divisiones de este equipo. Y aquí entra lo que mencionaban ustedes en el chat, que tal vez no estaba, y es el tema de voluntarios. Entonces, para que vean que sí está, sí lo tenemos aquí contemplado. Vamos a hablar también de este tema, creo que más adelante, si no estoy mal, pero bueno, vamos a puntualizar ahorita en el equipo de despliegue territorial. Entonces, el primer equipo es el que se va a encargar de todo el tema de la vía pública, es decir, las estrategias de aire, ¿cierto? Este va a ser el equipo que va a estar encargado de la estrategia que se realiza en la calle, en los espacios públicos, por ejemplo, el equipo de las jornadas de volanteo, el equipo de las actividades de impacto, que si vamos a ir al semáforo, que si vamos a ir a tal parte, que si vamos a pintar un mural, en fin, como cualquier actividad que vayamos a hacer en la calle que implique como repartir cosas o que la gente nos esté viendo en el territorio, pues este va a ser el equipo. Entonces, como les digo, tenemos estos 3 subequipos, pero va a haber una persona que se va a encargar como de coordinar estos 3 equipos. ¿Listo? El segundo equipo es, y pues lo hemos llamado comandos barriales, pero ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, líderes de barrio, líderes de comuna, líderes, o sea, esto no es una camisa de fuerza, recuerden, simplemente es como para que ustedes tengan un modelo y pues puedan trabajar. Los comandos barriales o los líderes de los barrios o de las comunas o como quieran, son los que se encargan de las estrategias de tierra. Es decir, están encargados de movilizar la campaña en cada uno de estos lugares puntuales que les asignemos a las personas, ¿cierto? Entonces, esto lo va a determinar, como hablábamos ahorita, el equipo de inteligencia electoral. Lo que yo les decía de, bueno, ¿por qué ir a la comuna 1 y no a la 7? No, pues porque es que yo soy el que habla del tema, no sé, de emprendedores y en la comuna 1 es un urbano. Bueno, pues entonces, pues no tiene como tanto sentido. Bueno, esas son decisiones que toma el equipo de inteligencia electoral, ¿listo? Pero entonces este equipo es el que va a ejecutar finalmente las acciones en estos territorios que vaya determinando el equipo. Es decir, son los embajadores de la campaña en el territorio y nos ayudan a tener una mejor gestión de la logística y sobre todo, algo que es muy importante, descentralizar la campaña. La gente no puede percibir que esta es una campaña que está solamente en esta parte, que es que el candidato no sale, que es que el candidato solamente fue a 3 barrios. No, muchas veces los candidatos por agenda, por recursos, por tiempo, por un montón de razones, no tienen tiempo para ir a todo, ni a todos los barrios. Un ejemplo, si yo me voy a lanzar de congresista, me voy a lanzar a la Cámara por el Valle, seguramente yo no voy a poder ir a todos los municipios del Valle, o sea, me queda imposible, no solo por tiempo, sino también por recursos, pero sí puedo tener personas en estos municipios estratégicos para mí, a los que probablemente no voy a poder ir, que se van a encargar de movilizar mi campaña en estos espacios, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, no, tú vas a ser el coordinador de Palmira, listo, entonces yo ya sé que esa persona es como la cara mía en Palmira o la persona que me va a representar en Palmira puntualmente. Entonces, estas personas, digamos que dentro de este equipo de despliegue territorial, vienen siendo casi que las más importantes porque son las que van a hacer que mi campaña no se sienta como encapsulada solamente en Cali, como para seguir el ejemplo,
sino que se vea que es una campaña que está llegando a diferentes municipios del Valle del Cauca. Entonces van a ser como estos embajadores que van a hacer que la gente diga, pero yo esa candidata la he visto en todas partes, me la encuentro en todos lados. ¿Se acuerdan lo que nos mencionaba Nuri de los 7 toques? Que eso es algo que vamos a volver a retomar ahorita en comunicaciones de, no, yo a esa muchacha la he visto que en la valla, que en el periódico, que en el volante, no sé qué. Y puede que yo nunca haya ido a ese territorio, puede que yo nunca haya hecho ni un volanteo, pero gracias a estos comandos barriales que tenemos, nos vamos a ver como si nuestra campaña tuviera presencia en estos municipios. Creo que alguien levantando la mano, es que no veo. Me sonó algo ahí. Sí, don Edgar está levantando la mano. Sí, ya puedes activar Muchísimas tu... gracias. Es que estoy leyendo en el chat lo que escribe María del Pilar Serpa. Dice ella, para eso es importante tener claro el mapa político en el territorio. Hay lugares donde no vale la pena ir y generar desgaste. Yo quisiera como complementar ahí la importancia que tienen esto que nos está plantando Libby como comandos barriales y que son los que en la práctica interactúan directamente con la diversidad de grupos de valor existentes en los distintos territorios. Yo le hago referencia de Cali, de una comuna a otra puede ser la colindante, existen diferencias territoriales y de los grupos poblacionales. Estos comandos barriales, estos equipos de personas que van allá, en su cabeza debe estar el contexto de lo que es el programa del gobierno para hablar de los nominales o de lo que puede hacer un representante a la Cámara y conocer cuál es la oferta que se encierra en el Estado Social de Derecho para estos territorios y sus grupos poblacionales en el contexto de la legalidad y en el contexto de la legitimidad. ¿Cuál es la oferta? Este candidato que nos está ofreciendo a estos grupos poblacionales en estos territorios que esté en el marco del principio de la legalidad y de la conveniencia social. Se requiere aquí, y es como la sugerencia respetuosa, que estos comandos barriales reciban los procesos de formación que demanda la campaña para que no vamos al territorio, como lo dice María del Pilar, a generar desgaste únicamente. Muchas gracias. Listo, don Edgar, muchas gracias. Bueno, muy importante también traer a colación el comentario que hacía María del Pilar de, pues, obviamente este equipo de inteligencia es el que se va a encargar de decir, bueno, tiene sentido por estas y estas razones. ¿Por qué? Porque ese barrio conecta con las propuestas de mi campaña o porque también de acuerdo a la matemática electoral, a mi partido le ha ido muy bien en este sector o en este municipio y es tal vez este municipio conecta más con mi partido que tal vez el otro. Entonces, este equipo precisamente se va a encargar de ejecutar, ¿cierto? Las actividades, pero estas actividades van a venir ya como con una línea desde el equipo de inteligencia electoral de por qué vamos a hacerlo en este sector. Y claramente estos comandos barriales que nosotros designemos o digamos tú vas a ser el coordinador de la comuna 17, pues claramente tenemos nosotros que hacer como estas reuniones de alineación de campaña con estas personas, porque precisamente van a ser nuestra cara en el territorio. Tienen que conocer las propuestas, tienen que conocer la campaña, tienen que conocer al candidato. Es como cuando yo voy a vender algo, pues yo tengo que conocer el producto, tengo que conocer qué hace, qué no hace, y si me preguntan, mire, y es que es su candidato esto, yo poder dar una respuesta que esté efectivamente alineada con la campaña. Entonces, también va a ser muy importante como una responsabilidad de la persona de despliegue territorial, alinear a todas estas personas que hacen parte de estos 3 equipos, porque no es solamente el de los comandos barriales, también la gente que está en vía pública. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, los que han estado en equipos, que están haciendo un volanteo y la gente dice, bueno, ¿y esta propuesta por qué?
¿y usted por qué tal cosa hizo candidato a esto? Tenemos que estar preparados para poder responder y para poder darle la información a la gente. No podemos decir, no, yo no sé, a mí simplemente me trajeron a entregar volantes. Eso hace quedar muy mal a la campaña. Entonces, es muy importante que no veamos, sobre todo, digamos que la mayoría de personas que están en estos temas de despliegue territorial, pues son voluntarios. Entonces, no veamos a los voluntarios, que es algo que vamos a ver ahorita en el tercer grupo, no los veamos solo como, no, pues para que repartan volantes, para que lleven sillas, para que entreguen refrigerios, no, también hagámoslos parte de la campaña, y aquí me estoy adelantando un poquito como el tercer grupo, pero me parece importante eso, que ustedes sepan que a los voluntarios y a la gente que está entregando su tiempo, sobre todo en la campaña, porque esto es tiempo y si lo hacen es porque seguramente quieren aportar y conectan con la candidatura y con las propuestas y con lo que se defiende, también tenerlos en cuenta y no solamente decirles, bueno, vaya, lleve sillas, no, también que estén enterados de la campaña, que sepan lo que está pasando. Incluso también muchas veces algo que promovemos para el tema de voluntarios es ¿por qué no hacemos una reunión de voluntarios y hacemos lluvias de ideas para la campaña? Muchas veces es gente que tiene ideas nuevas, gente que quiere aportar, gente que trae cosas a la campaña. Entonces, es muy importante no ver a los voluntarios solamente como gente para lo logístico, sino también entrenarlos, prepararlos, que conozcan mucho más de la campaña y verán que, créanme que lo van a hacer con mucho más amor, con mucha más responsabilidad, van a tener como este sentido de pertenencia por la campaña. Entonces, muy importante como enamorar o conquistar todos los días a estas personas que son voluntarias. Creo que Juan está levantando la mano y luego Teodoro. Bueno, ¿se me escucha? ¿Qué pena? Listo. Bueno, digamos que mi pregunta es justamente porque no me quedó bien clara la diferencia entre el equipo de vida pública y los comandos barriales como tal en la campaña. Principalmente porque, al menos como con la explicación que tú ya diste previamente, es que al menos el equipo de vida pública se centra más en áreas generales, áreas de alto, es decir, los de alta concentración de personas, mientras que los comandos barriales se centran más en áreas urbanas con en otras funciones distintas, más ya relacionadas a la gestión, pero aún así, como tal, me sigo sin poder diferenciar muy bien entre ambas. Sí. Entonces, pues, Listo. nada, eso. Claro, la diferencia está entre, digamos, yo estoy en el barrio, voy a poner este ejemplo. Yo vivo en Cali, ¿cierto? Y estoy en el barrio El Caney. Y yo soy la gerente o la comando barrial valga la redundancia, de mi barrio El Caney, ¿cierto? Pero yo entonces como gerente de mi barrio, tengo mi gente que se encarga de la vía pública. Entonces yo como comando barrial digo, bueno muchachos, ¿qué tal si vamos mañana al parque del barrio y entregamos los volantes? ¿Quiénes son esas personas que me van a estar acompañando? Las personas del equipo de la vía pública, ¿cierto? Entonces, esa es como la diferencia. El comando barrial es como ese mini gerente de la campaña, no solo en el barrio, también en la comuna o en el municipio o como la campaña lo quiera determinar. Entonces, esa es la diferencia. Claro que el comando también sale y también entrega volante, por lo que les digo, es la cara, es como una mini candidatura en el territorio. Esa es la diferencia. No sé si ahí ya queda un poquito más claro, Juan. Bueno, Teodoro, también levantaste la mano. Teodoro. Si estás hablando, tienes el micro apagado. Ahí. Ahí. Se te apagó, pero lo habías activado. Aló, Listo. Ahí. ahora sí me escuchan. Sí. Es que el que está encargado buenas noches primero. El que está encargado del programa o de la exposición tenía el control sobre los micrófonos. Como estamos hablando de los distintos tipos de campañas, aquí estamos hablando de campañas al Congreso, porque es distinto hablar de una campaña a la alcaldía o a la gobernación. En el caso del Magdalena, generalmente el Magdalena está dividido en 4 subregiones y casi siempre los candidatos a la Cámara, o en este caso al Senado, pero en este caso en particular la Cámara,
lo que hacen es elegir personas reconocidas que hacen política en las subregiones para que los representen. Y lógicamente esa es una tarea en donde el equipo de trabajo se divide para precisamente lograr conectar a los electores. Personas representativas de las subregiones que precisamente interpretan la realidad política, social y económica de cada subregión. Eso facilita la tarea en el tema de Cámara de Representantes o Senado, si puede ser el caso. Pero lo que sí hay que pedir aquí es tener claro que una persona que tenga la capacidad o el deseo de ser congresista tiene que tener una gran cultura general y estudiar permanentemente. Por eso me pareció muy interesante la información que nos han referido sobre los temas sectoriales. Muchas gracias. Listo, Teodoro, muchas gracias. Y ese comentario que haces también se relaciona con algo que decían en el chat de que muchas veces los candidatos a territoriales como más grandes usan a estos ediles o como candidatos a la JAL como comandos barriales. Y precisamente es porque, como decía Teodoro, son personas que ya son reconocidas dentro del territorio, ¿cierto? La idea es que estos comandos se encarguen también de, uno, representarnos, ¿cierto? Como de hacer que la campaña se sienta más en calle. Y dos, también pues que tengan la capacidad de atraer votos y de conseguir votos para la campaña. Entonces, claro, tiene todo el sentido que las personas que están en JAL, que son las personas que tienen este conocimiento de las comunas, de los barrios, tengan muchas veces estos roles como de comandos barriales. Y trabajen, pues, digamos, buscando también como estos votos para estas campañas, porque son los que conocen del territorio y no solamente las JAL. Muchas veces podemos identificar liderazgos en los barrios que saben y que conocen del contexto y que nos va a permitir también tener mucha más legitimidad dentro de nuestra campaña. A que yo llegue ahí sola sin que nadie me conozca un barrio, la gente va a decir, bueno, ¿y esta de dónde salió? Mientras que si yo llego con una persona directamente de la comunidad, pues esto obviamente va a dar mucha más confianza dentro del barrio, de la comuna o bueno, de donde estemos haciendo la campaña. No sé, Teodoro, si levantaste nuevamente la mano o se levantó ahí como por error. Sí, lo que quería significar es que en la lista Cámara de Representantes, en el caso del Magdalena, tiene que haber 5 espacios con los nombres de las personas que van a participar de la contienda. En el caso del Magdalena, como hay 4 subregiones y Santa Marta, que es el distrito especial, entonces se reparte precisamente la responsabilidad política en cada subregión a partir de la lista de los que están listados e inscritos para las elecciones a la Cámara. Eso facilita la tarea en el tema de Cámara de Representantes. Esa es la mecánica electoral que se aplica en territorios tan grandes como los nuestros. Gracias, muy amable. Listo, Teodoro, muchas gracias ahí por la aclaración y claro que cada territorio tiene como sus complejidades, sus detalles, sus temas. Entonces, bueno, gracias ahí también por hacer esta aclaración para esta parte del país. Entonces, ya viendo como estos 2 primeros grupos, ahora ya podemos pasar al tercero, que es el de gestión de voluntarios, y por eso les decía que tal vez me había adelantado un poquito aquí en este tema, pero bueno. Va a haber como una persona que, como les digo, puede ser como la misma que se encarga de todo el despliegue territorial, no es necesario tener a alguien puntualmente para esto. Si lo tenemos en la campaña, excelente. Y recuerden lo que yo les decía antes. Siempre que vayamos a asignar estos roles, es muy importante hacerlo de acuerdo a las capacidades que nosotros veamos en estas personas, ¿cierto? Entonces, si yo sé que hay, voy a poner un ejemplo, un joven que regularmente los jóvenes son como los que suelen estar encargados más de este tema de gestión de voluntariado, que hay un joven que, mejor dicho, es súper piloso, le encanta estar en la campaña, siempre trae nueva gente, se trajo a los amigos a la reunión que hicimos, en fin, pues yo puedo asignarle esta tarea a esa persona porque yo sé que es una persona que lo va a hacer con gusto y que realmente pues cree en la campaña y en lo que estamos haciendo. En este cargo es muy importante poner personas con ese perfil. ¿Por qué? Porque el tema de manejar voluntarios no es fácil. El tema de citar a la gente para las reuniones, para los volanteos, no es fácil. ¿Listo? Entonces es muy importante tener a alguien aquí que esté súper motivado con la campaña, mejor dicho, que sea el que va a todas las reuniones y que veamos que también tiene este carisma
para atraer a los voluntarios y para atraer personas nuevas a la campaña. Entonces, este equipo pues básicamente se encarga de traer personas nuevas a la campaña que van a ser voluntarios, es decir, personas dispuestas a llevar las propuestas de la candidatura sin recibir una remuneración a cambio. Y esto también depende mucho de la campaña. Hay campañas que tienen la capacidad económica para decir, yo te puedo pagar, no sé, voy a decir una cifra X, 20.000 pesos por ir a ayudarme con estos volantes porque yo sé que es tiempo de trabajo y es tiempo que la gente pues está laborando. Hay campañas que lo pueden tener y está bien, excelente, pero la mayoría de las campañas no tienen para pagar voluntarios, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a tener este equipo que se va a encargar de gestionar. Muchas veces la gente dice, no, pues mira, yo voy, no importa, así no me pague. Listo, nosotros como campaña, ¿qué podemos hacer? Por lo menos gestionar lo que les decía, que una botellita de agua, si vamos a estar repartiendo volantes, que un refrigerio puede ser muy sencillo. ¿Que esto implica gastos? Claro que sí, pero ¿cómo podemos hacer nosotros para conseguir estas cosas? No necesariamente con efectivo, sino como donaciones. No, que es que que mi mamá quiere donar unos 30 sandwichitos para hoy. Bienvenida sea esa donación. Eso es dinero que nos estamos ahorrando de la campaña y le estamos dando al menos un refrigerio a los voluntarios para que estén ahí. Aquí y en el segundo párrafo que pueden ver ahí, hablo de lo que les mencioné, de que generalmente los voluntarios ayudan en temas logísticos y en los eventos y participan en las actividades, ¿cierto? Pero nosotros siempre damos este consejo de ténganlos en cuenta para otras cosas. Siempre hay que tener a los voluntarios enamorados de la campaña, porque son la parte más importante de toda nuestra campaña. Si no tuviéramos voluntarios, no podríamos ir a volantear, la gente no nos estaría viendo en la calle constantemente, no tendríamos la capacidad de llegar a la cantidad de gente que le estamos llegando cuando damos estas volanteadas o lo que sea pues que estemos haciendo con los voluntarios, o sea, sin ellos nosotros no podríamos hacer estas campañas grandes y que se vean en los territorios. Entonces, les ponía este ejemplo. ¿Por qué no como campaña decir, vamos a hacer una lluvia de ideas para sacar cosas para la campaña, para mirar, por ejemplo, qué podemos hacer desde comunicaciones? Hay mucha gente que tiene muchas ideas nuevas y créanme que la mayoría de gente que llega a las campañas como voluntarios no llega solamente pensando en decir, no, mi aporte va a ser organizar el evento. No, hay gente que llega con ganas de aportar mucho más allá. Hay gente que puede ser muy buena en lo programático. Si tenemos una persona que sabemos que cuando está haciendo los volanteos tiene súper claro el tema programático y le encanta explicar y se sabe el tema de la campaña y mejor dicho, pues, ¿por qué no decirle, oye, tenemos reunión de equipo programático, no quieres venir? Tal vez puedas aportar desde lo que sabes, desde lo que conoces. Y créanme que las personas, cada vez que nosotros las vamos incluyendo más dentro de la campaña, van a tener más sentido de pertenencia, van a hacer las cosas como les mencioné ahorita, con más amor, con más dedicación. Y esto va a hacer que la campaña realmente sea mucho más efectiva, que sea, no sé, esto puede sonar como muy inspiracional, pero como mucho más linda, como que es muy chévere cuando uno está en una campaña donde ve que en serio la gente realmente cree en lo que está haciendo y cree en la campaña y lo hace genuinamente. Entonces, chévere que nosotros desde nuestras campañas también podamos como generar eso y que la gente vea y diga, pero es que estos muchachos se ven, mejor dicho, felices yendo a entregar un volante en pleno sol al mediodía en el semáforo. Pues sí, eso solamente lo logramos si nosotros como equipo de campaña generamos eso en las personas a través de esas actividades y no solamente las estamos llamando para, vení que es que tengo que descargar 30 sillas. No, pues la gente se va a sentir utilizada y no se va a sentir dentro de la campaña. No va a decir, es que yo hago parte de la campaña del IBI. No va a decir, no, pues a mí una vez me llamaron a mover unas sillas y ya. ¿Listo? Entonces, eso es algo que nosotros intentamos pues como promover bastante. Y este equipo, pues igual que comandos y todo esto que tiene que ver con despliegue territorial, va a estar muy en contacto con comunicaciones porque pues comunicaciones son los que van a ir a cubrir estas actividades de volanteo, estas actividades de activaciones o que queremos hacer, no sé, un performance en tal semáforo o en donde sea o en un parque. Bueno, pues van a estar conversando constantemente con comunicaciones para que todas las actividades que se hagan en la campaña salgan en redes sociales. Esto es muy importante.
Podemos hacer 30.000 actividades, pero si estas actividades no se están viendo reflejadas en las redes sociales, estamos perdiendo el tiempo. ¿Listo? La gente va a decir, bueno, pero es que usted cuando vino a este barrio, no, yo sí vine tal día. Bueno, ¿y yo por qué no lo vi? Y yo no me di cuenta de esto. Entonces, la conexión que debe haber entre el equipo de despliegue territorial y comunicaciones es muy importante. También, ¿qué pasa? Los comandos barriales también pueden estar generando contenido para redes sociales, lo que yo les decía. Hay lugares donde la candidatura simplemente no va a poder ir por tiempo, por recursos, en fin. Pero si el comando barrial hizo una actividad de activación en un parque, pues es muy importante que ese comando le envíe la información a comunicaciones y que comunicaciones postee y diga, estuvimos hoy en el barrio tal, en la comuna tal, llevando nuestras propuestas. La gente no va a tener ni idea de que el candidato no estuvo ahí, pero la campaña se va a ver y vamos a empezar a trabajar en lo que nos mencionaba Nuri, y vuelvo y retomo este tema porque es muy importante, de los 7 toques. Vamos a tocar a estas personas 7 veces, que es como lo que necesitamos para que la gente genere recordación de nuestra candidatura, de nuestra campaña. Entonces, todos estos equipos que tienen que ver con despliegue territorial van a estar todo el tiempo de la mano con comunicaciones, generando contenido y haciendo que la campaña en redes sociales, vuelvo y pongo como puntualmente este tema, se vea que está en la calle, se vea que está en los barrios, que no solamente está como en la capital, pues en este caso de campañas a la Cámara de Representantes. ¿Listo? No sé si hay dudas, preguntas, si alguien quiere levantar la mano, el chat. No he visto como preguntas hasta ahora, ¿cierto? No, no, Bueno, no hay preguntas y nos quedan casi 15 minutos de sesión. bueno, ya vamos a terminar, por favor, no se me desanimen que ya casi terminamos. Bueno, entonces ya pasando de este tema de equipos de campaña, les quiero recordar la importancia de este formato que hemos creado para que ustedes lo tengan. Esto lo pueden descargar desde la plataforma, simplemente le dan allí, ya lo tienen como PDF en su computador. La idea de esto es que ustedes se sienten con sus equipos, tanto los candidatos como la gente que hace parte de equipos de campaña, que lleven esto a sus equipos y organicen su campaña. Créanme que cuando una campaña está organizada, cuando tiene roles claros, cuando la gente sabe qué tiene que hacer dentro de una campaña, la campaña funciona de una mejor manera. No va a haber un equipo que funcione perfectamente porque van a haber 10.000 inconvenientes y 10.000 cosas, pero tener esto claro, créanme que va a hacer que las campañas sean mucho más amigables, sobre todo con el equipo interno, que es el que está trabajando esto, que es como el que está pendiente de las cosas que van pasando. Y otro tema que creo que se me olvidó mencionar, que hablaban ahora de, hay un equipo pequeño y hay como un equipo que es mucho más grande. El equipo pequeño, como el que suele ser el que toma estas decisiones junto con el candidato y que están como, sobre todo en la estrategia, son las personas que se encuentran en los cargos de apoyo estratégico. Ellos son como los más cercanos al candidato, sobre todo porque están dando línea de temas de estrategia electoral. ¿Listo? Son los que tienen claros estos números, son los que deciden a dónde vamos y todo esto. Entonces, como que este grupo de apoyo son como los que más van a estar ahí cerquita al candidato, obviamente con la persona de financiación también. Pero cuando ya hacemos como esta reunión de equipo grande, pues son estas cabezas que ustedes están viendo ahí, la persona de financiación, la persona de programático, la persona de comunicaciones y la persona que se encarga de todo el tema de movilización. Ustedes ven ahí que hay como una rayita para cada cosa, ¿cierto? Pero sé que he sido muy insistente, no me voy a cansar de decirlo porque muchas veces se van con el mensaje de, es que Libby dijo que tengo que tener 80 personas para cada cosa. No, ¿listo? Pueden haber nombres repetidos aquí, puede haber gente que sea muy buena para programático, pero también para diseño, o para comunicaciones, o para redes sociales, o que le encante gestionar voluntarios. Entonces, entiendan que aquí pueden haber nombrecitos repetidos. Cuando ustedes se sienten a hacer este equipo y miren, no, y miren, yo sé que este pelado sabe de esto, yo sé que esta muchacha sabe de lo otro, pues pueden ponerla y pueden haber nombrecitos repetidos, no es necesario.
Claro, el ideal, el deber ser y en la campaña donde haya muy buenos recursos y podemos tener una persona para cada cosa, excelente. Y suele pasar sobre todo en campañas pues que ya son muy grandes, ¿no? Como presidenciales o gobernaciones o así. Pero hay campañas que no lo tienen y está bien, ¿listo? La idea es que ustedes esto lo tomen como un checklist donde ustedes puedan decir, listo. Tengo a tres personas, tengo a una persona haciendo tres cosas, pero cubrí tres cosas. ¿Listo? Que no dejemos estas cosas descuidadas porque son los cargos más importantes dentro de la campaña. Entonces, Yadi, creo que estás levantando la mano. Activar audio. Hola, ¿me escuchan? Ok. Básicamente, yo tengo una duda es respecto a, pues a la experiencia que he tenido y al conocimiento, el acercamiento que tengo con grupos de trabajo de consejo y de senado, de las unidades de apoyo normativo y las unidades de trabajo legislativo. ¿Qué tan válido es? ¿Qué tanto de este equipo debe permanecer con el candidato, eh, pues que ya no candidato, cuando ya llega? Porque yo he notado, o sea, en las estructuras de estos de los equipos de los trabajos de los concejales o de los congresistas, siempre hay, por ejemplo, alguien de comunicaciones, siempre hay incluso gente que uno les pregunta, bueno, ¿tú qué haces ahí en en la unidad de apoyo normativo o qué haces en la UTL? No, yo manejo territorio, yo soy el equivalente tal vez al comando barrial. ¿Eso qué tan válido es ya estando el candidato, bueno, ya siendo elegido el concejal o el representante o el senador? ¿Eso qué tan válido es para darle cumplimiento a sus programas de trabajo, que ya entiendo que pues obviamente ellos no tienen programa de trabajo como tal, pero para darle cumplimiento a eso que tienen que hacer, que es el control político, la gestión normativa o legislativa? Bueno, Yadi, muy interesante tu pregunta y también pues puedo responder incluso desde mi experiencia. Yo también fui parte de un equipo de trabajo legislativo y justo tenía ese cargo de enlace territorial puntualmente. Y tiene todo el sentido porque, digamos, en el Congreso se tratan temas que son nacionales. O sea, nunca tú vas a legislar solamente por tu departamento o solamente por tu ciudad, ¿cierto? Entonces, la idea de tener estos equipos regionales, incluso ya cuando tú estés ocupando el poder, es porque estas personas van a tener el contexto de lo que está pasando en esa región y lo vamos a poder llevar al Congreso. Por ejemplo, un tema que estuvimos trabajando mucho fue el tema del dragado del puerto de Buenaventura. Es un tema muy puntual, muy regional, ¿cierto? Que desde Bogotá puede que haya un desconocimiento total sobre este tema y que no se entienda la importancia. Entonces, ahí tu equipo territorial, como este comando barrial, se va a encargar precisamente de traer todo ese contexto de lo que está pasando y pues retomo el ejemplo del dragado de Buenaventura, llevar todo ese contexto y explicar por qué ese tema regional es tan importante para lo nacional. En este caso, pues es el puerto más importante del país y esto afecta directamente la economía de todo Colombia. Entonces, estas personas se encargan de llevar estos temas que son territoriales y volverlos o ponerlos en la agenda nacional. Entonces, tiene todo el sentido de que las personas tengan estos equipos. Uno, por ese lado, como conectándolo con lo legislativo, que pues es como su función principal. Y dos, otra cosa que le suelen criticar mucho a muchos políticos es cuando estás en campaña, sí estás en el territorio, pero cuando llegas al poder ya no estás. ¿Tú cómo puedes intentar o darle solución a esto? Teniendo una persona que se encargue precisamente de generar esa conexión entre el territorio y la persona que está ocupando el poder, el congresista, ya sea senador, ya sea cámara, ¿cierto? Entonces, que vamos a hacer una reunión con los líderes, que vamos a hablar cuáles son los temas que se están moviendo en la región, cómo podemos llevar esto al Congreso. Entonces, es muy importante estos equipos porque si no lo tenemos, se va a perder esa conexión entre lo regional y lo nacional. Se va a perder esa conexión de cómo llevo yo los problemas o las necesidades que tengo yo en mi departamento
cómo las llevo directamente al Congreso. Entonces son estos equipos los que todo el tiempo se están pensando en cómo hacemos para generar esta articulación entre lo regional y lo nacional. Entonces, no sé si respondí ahí un poco, y para decir si son los mismos o no que estuvieron en la campaña, pues eso ya va a depender también de la candidatura, de los perfiles que tengan las personas que estuvieron en ese momento en la campaña. Entonces, creo que si son los mismos o no, eso ya va a depender de los candidatos, pero sí es importante seguir como con estas mismas estructuras, como este organigrama, incluso cuando ya estemos habitando el poder, ya sea el Congreso o donde sea, para seguir como teniendo este trabajo territorial y no generar esa desconexión que critican muchas veces a los políticos. Yo te iba a proponer, Libby, que avancemos con lo que queda y tal vez al final recogemos preguntas. De una. Bueno, para avanzar entonces, si quieren ahorita terminamos con los aportes que tienen. Vamos a ver aquí esta última parte, que es una matriz FODA. Y quisiera que me vayan dejando en el chat si ya conocen esta matriz, y en algún momento la han trabajado. También muchas veces se conoce como DOFA, que yo sé que tal vez en algún momento la habrán visto. Estoy viendo ahí como algunas reacciones que está dejando la gente de que efectivamente sí lo han visto. Entonces voy a pasar un poco rápido por aquí, pero se conecta mucho con lo que decía, creo que era William, cuando hizo su intervención de conocer al candidato. Entonces, esto es una matriz que podemos utilizar tanto para el candidato como tal, la candidata, o para la campaña. ¿Listo? Entonces, este mismo formato lo van a poder encontrar en la plataforma, lo van a poder descargar, ya está, pueden utilizarlo para que lo trabajen con sus equipos. ¿Listo? Entonces, la matriz FODA es una herramienta de análisis que se usa mucho para planeación estratégica, y básicamente sus siglas significan pues F de fortalezas, es decir, lo que hacemos bien, nuestros recursos, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras ventajas. La O de oportunidades, que son los factores externos positivos que podemos aprovechar. La D de debilidades, que es aquello que nos limita o que debemos mejorar internamente. Y la última son amenazas, que son factores externos que pueden afectarnos y poner en riesgo. Entonces, como pueden ver, esta matriz FODA se divide como en dos factores: los internos, que son nuestras fortalezas y debilidades, y los externos, que son oportunidades o amenazas. ¿Cómo puedo usar yo esto para mi campaña electoral? ¿Por qué esto me puede servir? Entonces, para retomar lo que estaba mencionando William ahora, esta matriz nos va a servir básicamente para conocernos, no solo como campaña, sino también como candidatura. ¿Listo? Hagan de cuenta que esta matriz es como un espejo, ¿cierto? Y quiero, o sea, este ejemplo que voy a poner aquí es para campaña electoral, pero no quiero que piensen que solo es para la campaña. Esto es muy importante hacerlo para el candidato, porque esto nos va a decir, es que mi candidato tiene estas fortalezas, estas debilidades, estas oportunidades, estas amenazas, y nos va a permitir conocer mucho más al candidato. Entonces, esto es un ejercicio que, si lo vamos a hacer para la candidatura, debemos hacerlo no solo con el equipo de campaña, también con personas que conozcan al candidato. Por ejemplo, con los amigos más cercanos del candidato vamos a hacer este FODA, porque hay cosas que puede que nosotros no conozcamos, pero que la gente que está en el día a día con la candidatura sí la conozca y puede aportar incluso mucho más a cada uno de estos aspectos que vamos a estar evaluando. Entonces, muy importante hacerlo para el candidato, pero para este momento de la clase, el ejemplo que traigo es para la campaña como tal. ¿Listo? Entonces, esto lo utilizan organizaciones, empresas, en fin, para evaluar cualquier tipo de cosa que estemos haciendo que tenga que ver con una campaña o con una persona o con un plan o con una estrategia que estemos haciendo. Esto lo suelen utilizar mucho precisamente para ver cuál es el estado, como este espejo de las cosas. Entonces, un ejemplo de un FODA en una campaña, ¿cierto? Entonces, una fortaleza, o bueno, algunas fortalezas pueden ser: tenemos un equipo joven, creativo y con experiencia en redes sociales, ¿cierto? ¿Qué debilidades puedo encontrar yo en la campaña? Tengo poco presupuesto para publicidad tradicional, entiéndase volantes, entiéndase vallas, entiéndase afiches, en fin, como todo este tipo de publicidad que se suele utilizar en calle. ¿Qué oportunidades tengo yo como campaña?
Resulta que mi campaña va a ser por un partido nuevo. Entonces, una oportunidad es que yo estoy viendo que la gente está cansada de los partidos tradicionales, ¿cierto? Y que está en busca de propuestas nuevas. Entonces, yo al hacer una campaña por un partido nuevo, con ideas nuevas, pues eso va a ser una oportunidad. ¿Qué amenaza puedo encontrar yo? Que hay otro candidato que tiene mucha plata para poner temas en medios y generar mucha más visibilidad, ¿cierto? Entonces, veo en el chat que me están diciendo que sí, que ya conocen la matriz, que saben que funciona y que se hace como para tener estos diagnósticos. Entonces, bueno, me parece chévere que ya lo conozcan y que sepan también la importancia de esto. Entonces, una vez yo saco mi matriz y ya pongo como todas estas variables, esto básicamente es una foto del estado de la campaña, es un diagnóstico del estado de la campaña. Y con esto, mi equipo ya puede empezar a tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, puedo usar mi creatividad digital, ¿cierto? Que es una fortaleza porque tengo un equipo que tiene experiencia en redes sociales para suplir la falta de dinero, que fue la debilidad que encontré del tema de publicidad tradicional. Entonces digo, bueno, yo en vez de colocar una valla o en vez de ir a entregar 100 volantes, voy a hacer una campaña digital y entonces nos vamos a crear, no sé, hoy a las 7 de la noche, todos vamos a utilizar el hashtag Vota por Libby, todos a las 7 vamos a publicar y vamos a generar tendencia en redes sociales. Ahí, con esa fortaleza que yo encontré, estoy intentando darle solución a esa debilidad de falta de dinero que encontré. O lo que les decía anteriormente, una fortaleza puede ser que tengo, la debilidad puede seguir siendo que no tengo dinero para la campaña, ¿cierto? Pero tengo una fortaleza que es, tengo muy buenos contactos que me pueden hacer donaciones en especie. Entonces, como esa fortaleza me ayuda ahí como a suplir esta debilidad que tengo. El otro ejemplo es aprovechar, ¿cierto? El deseo de cambio que tiene la gente, que fue esta oportunidad que pude identificar, ¿cierto? Antes de que el otro candidato nos opaque con toda la plata que tiene para salir en medios, para tener alta visibilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo utilizo yo esta oportunidad para mitigar esa amenaza externa que yo tengo en este momento? Entonces, esta matriz nos va a permitir eso. ¿Cómo hago yo con las oportunidades y las fortalezas para poder mitigar estas debilidades que tengo y estas amenazas que tengo dentro de la campaña? Entonces, esto es un ejercicio que a nosotros nos parece muy importante que ustedes puedan hacer dentro de sus equipos, que por favor se lo lleven, que por favor hagan esta tarea no solo para la campaña, recuerden, también háganlo con el candidato, porque esto nos va a permitir conocer estas fortalezas, estas debilidades, amenazas, oportunidades que tiene nuestra candidatura, ¿listo? No solamente para la campaña. Entonces, esto nos va a permitir tener esta foto de nuestro candidato y con, por ejemplo, con comunicaciones poder empezar a trabajarle estas cosas a los candidatos, ¿listo? Empezar a trabajar en esas debilidades que tal vez veamos y por eso es muy importante que si bien el candidato obviamente haga su foda porque pues va a poder reconocerlo, es muy importante hacerlo con gente que sea externa, que lo conozca, que esté ahí con la persona, que sepa cuáles son esas, sobre todo las debilidades y las amenazas que son como las más difíciles de identificar, ¿cierto? Siempre es como mucho más fácil decir, no, yo soy bueno en esto, en esto, en esto y en lo otro. Pero bueno, ¿y yo qué debilidades tengo? Muchas veces, sobre todo a los candidatos, les cuesta mucho reconocer como cuáles son esas debilidades en las que deben trabajar ellos como tal y ellas para mejorar. ¿Listo? Creo que Ismelda estaba levantando la palabra. No he leído el chat tampoco. Dale, Ismelda. No hay nada en el chat, ya le doy la palabra a Ismelda. Ya puedes activar tu micrófono. Tal vez no nos escucha. Ella tenía la mano levantada desde, Sí, no sé. desde hace un rato. Bueno, Ismelda, si logras ahí
abrir tu micrófono. Adelante, puedes interrumpirme, no hay problema. Bueno, creo que ya esa es como toda la información que traíamos para esta clase. Saben que en la plataforma pues pueden encontrar más recursos. Veo que me decían que si podían tomar pantallazo, claro que sí, ahí está. La idea es que se lleven esto, que lo trabajen con sus equipos. Yo de verdad espero que esta información les sirva, que se hayan ido también con muchas más claridades y sobre todo entendiendo la importancia que tiene poder tener un equipo organizado, ¿cierto? Porque esto es lo que nos va a llevar a tener campañas exitosas, que hayan entendido el papel de las candidaturas, en fin, como todo lo que estuvimos hablando aquí en la clase. Y todo esto se va a empezar a conectar con lo que vamos a ver en el siguiente módulo y es cómo vamos a empezar a asignarle responsabilidades a cada uno de estos cargos. ¿Listo? Lo que vamos a ver ahora es cómo van a hacer estas personas para lograr los objetivos que nos hemos planteado dentro de las campañas. Entonces, pues nada, yo creo que ya ir cerrando, de verdad, muchas gracias a... Tengo un aviso pequeño antes de, si quieres Dale. déjame, así Bueno, no también vaya. tienes la palabra, Santi, antes de dar mis palabras de despedida. Sí, antes de que la gente se me vaya porque se me van yendo y hay un aviso importante que darles a todas y a todos y a todos. Y es la siguiente. Y es que ustedes como participantes, pues como les decimos, tuvimos la agenda política como ese instrumento para la entrega, ya la recibimos. Muchas gracias. Vamos a empezar a trabajar para el 10 de octubre devolvérselas revisadas. Pero además de eso, como el aviso de que ya los recibimos todas, anunciarles algo muy importante para que la mayor cantidad de gente lo pueda aquí tener listo desde ahora. Y es que vamos a mover las fechas del día de la última sesión presencial que nosotros teníamos propuestas. En sus programas, si se dirigen a ellos, pueden ver que las fechas que estaban puestas allí eran los últimos 2 fines de semana de octubre, el fin de semana del 25 de octubre y el fin de semana siguiente, que es el del 1 de noviembre. Hemos hablado con muchos de ustedes que han estado preocupados y preocupadas porque pues ese 26 de octubre hay consultas partidistas, entonces como que estará pendiente de esta sesión, además que es la última, es el cierre, ustedes van a recibir sus certificados, vamos a trabajar todo lo que es, qué se hace en el día de las elecciones y cómo se supera una crisis, pues no se lo querían perder. Entonces, escuchando esas peticiones y pues viendo que la fecha no era la más pertinente, decidimos cambiarla y esto que ven aquí en pantalla pues son esas fechas nuevas que hemos definido para ustedes. En Cali y en Medellín van a recibir esta sesión el 1 de noviembre y en Bogotá y en Barranquilla la van a recibir el 8 de noviembre, que ese día empieza la inscripción ya formal para las candidaturas, pero pues la idea es que pues ustedes tienen ya después de eso semanas para inscribirse. Nos parece chévere cerrar la sesión o cerrar el módulo, la sesión, el programa, como que abriendo el momento, ¿no? De la inscripción, como un poquito entregando ahí la antorcha y señalando el primer paso que ustedes deben dar. Santi, ahí solamente para aclarar, la fecha que cambió fue la de Bogotá y Barranquilla. Ah, Cali y Medellín estaba programada para el 1, entonces esa sí sigue igual. ¿Listo? ujú. Bueno, creo que ese era Era como eso. el último Ahora sí, anuncio. Muchas sí. gracias a todas, todos, todos por estar aquí en este espacio. Me veo con algunos el sábado en Barranquilla y con los de mi nodo nos vemos el 4 de octubre aquí en Cali. Y bueno, muchas gracias y que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias, feliz noche. Chao, chao, que estén bien. A las personas que tienen dudas, prohibí que me escribís Melda, si quieres podemos hablarlo por el chat de nuestro WhatsApp, que tú y yo hablamos bastante por ahí y vamos resolviendo cositas y nos vemos el sábado si quieres y hablamos. PC, ya puedes abrir el micrófono. Hola, buenas noches. Lo que pasa es que de manera reiterativa, durante todo el taller,
he manifestado la situación que tengo frente al tema del ingreso a la plataforma y pues hasta el momento no se ha podido resolver. Y vi tu Y, correo también, créeme que ajá, estoy re pendiente de eso, pero, o sea, hay personas que yo no sé por qué la cuenta definitivamente como que no funciona ningún correo, o sea, créeme que he visto tus correos y todo, pero hasta el momento no he logrado como darle una solución. Entonces, lo que te planteo es que podamos enviarte por el WhatsApp los documentos, o sea, para que al menos puedas tener acceso ay, a sí, ellos. por favor, porque el tema de la agenda sí me interesa muchísimo. Entonces les agradezco si me lo pueden enviar y yo en el transcurso de mañana la haría para entregarla lo más rápido posible. Y la clase de hoy que me pareció súper, súper interesante. Entonces, pues como no puedo acceder a la plataforma, también si me pueden regalar las diapositivas. Listo, Imelda, claro que sí, nosotros te las compartimos. Ivania, Vania, listo, Gracias, Livi, Imelda. muchísimas gracias, que tengan bonita noche y gracias de verdad porque esta clase fue súper genial, magnífica. Vania, muchas gracias, que estés muy bien. Gracias, que Gracias. descansen. Igual. Creo que tú también querías mencionar algo, Sandrich. Ahí puedes prender el micrófono. Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por este espacio tan nutritivo. Bueno, yo quería exponerles la siguiente situación. Bueno, yo ahorita estoy pasando por una dificultad, una calamidad familiar que se me presentó con un hijo que se me accidentó el día 12 de septiembre y pues a fecha de hoy yo no he podido enviar la agenda, pues obviamente no la he terminado y pues cancelé, dije que no podía asistir al espacio dada toda esta situación, pero sí me interesa que ustedes me orienten con la agenda, indistintamente que no me certifiquen, si necesito la orientación como que me la revisen, que yo la pueda enviar, que me la revisen y pues me orienten ahí en esa parte. Claro que sí. Yo creo que podemos incluso pues hacerte entregar la agenda igual por el chat de WhatsApp que tenemos. En el nodo, cuando estemos presencialmente, pues vamos a hablar de otro tipo de cosas, entonces no te vas a perder pues de mucha información que tenga que ver con eso. Y pues ahí por medio de WhatsApp te vamos orientando en ese sentido para que puedas hacer el ejercicio y pues lo que dices, no manejamos fechas pues de plazos como para poder hacer como el ejercicio con los demás, manejamos un tiempo distinto. Yo creo que lo podemos hacer. Y puedes Listo, escribirle a Oriana, escríbele a Oriana ahí en el chat que ella te responde y yo le digo que tú nos dejaste esta duda. Ella estaba conectada, pero creo que ya se desconectó, pero le digo entonces para que esté pendiente. Listo, Libby, perfecto. Gracias, Santiago, que tengan bonita noche. Que todo se mejore, Sandrich. Gracias, muchas gracias. Sí. Bueno, aprovechen para hacer todas las preguntas. Muy bien. Teodoro. Ya puedes activar el micrófono. De hecho, voy a... Ahí puedes hablar. ¿Aló? Gracias, Santiago. No, yo no he podido terminar mi agenda programática porque me parece que es un elemento bastante serio que debe ser acompañado por información básica del Departamento del Magdalena, en este caso de las subregiones, y de los temas que hay que tratar. Yo quería preguntar si puedo enviarla después. Y segundo, ya a mí me queda muy difícil asistir los sábados, los programas presenciales, porque yo soy odontólogo, hago parte de una sociedad y los sábados me toca atender pacientes. Y la única excusa que es admitida en la sociedad es una excusa médica que me la tenía que entregar, la IPS, la IPS, que yo no puedo desplazarme los sábados, precisamente por esa responsabilidad que tengo como socio de una especie de IPS que tenemos en colegio. Esas son las dos consideraciones que quería plantear. Sí. Perdón. Con la agenda, igual podemos manejar como con las demás compañeras un plazo distinto para que lo puedas entregar con la mayor tranquilidad. Eso sí, pues entonces nos atenemos como a tiempos distintos también para devolverte el feedback. Y pues vamos adelante y pues la idea es que sea lo más práctico y útil para ti en los tiempos. Por eso me parece chévere que lo hagas como con tranquilidad. Y pues lo vamos hablando con Oriana, que pues también es tu coordinadora para que tenga precisamente
ese trato ahí distinto. Y con las sesiones presenciales, sí, pues la idea es ir recolectando estas excusas que tú nos puedas dar. Sabemos que por trabajo y otros tipos de cosas muchas personas no pueden asistir y pues eso no afecta a la asistencia si es lo que te pregunta, lo que te preocupa. Evidentemente el contenido dado en las sesiones presenciales es algo que no podemos grabar, lo que Muchas son gracias. documentos y ese tipo de Ahí cosas abajo. sí, pero la sesión como tal no. Pero si te parece bien, la asistencia no hay lío, no te preocupes y pues por medio de la plataforma vas a encontrarte con todos los contenidos que igual se van dando en las sesiones. Hombre, entonces coméntale a Oriana por chat toda la cuestión del documento para que lo puedan ir viendo. Gracias, Santiago, muy amable. Con gusto. Juliana. Juliana. Bueno, listo. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué pena, es que tengo una situación parecida a los compañeros. Yo le había comentado a Santiago que la sesión pasada no pude asistir por una calamidad familiar. Y en ese orden de ideas, yo ya hice la agenda, pero no entiendo dónde debo subirla realmente. Entonces era para ver si me podían dar claridad de eso para pues estar al día. Claro que sí. Ahí rápidamente, igual que con cualquier otro contenido de la plataforma, tú ingresas y buscas en el módulo 2 que es el de creación de contenido programático, una pestañita que dice construyo mi propia agenda, algo, no me acuerdo las palabras exactas. Y ahí, como en cualquier plataforma escolar, universitaria, te permite subir el documento y enviar. Esa es como la manera, el conducto regular, si se quiere, y ojalá lo puedas lograr así. Si no, Ok. mándanoslo por WhatsApp también, para que lo podamos Listo. tener ahí. Y quería preguntar, pues con respecto a lo que falté la sesión pasada, ¿debo enviar alguna excusa? Porque creo que con eso también falté a la de la semana pasada. Dices la sesión virtual, ¿sí? Sí. La sesión virtual de la semana pasada era opcional. No Ah, pasamos ok. esta asistencia, porque pues Listo. Y pues la presencial. la presencial Ya este sí. fin de semana sí puedo ir. Ah, bueno, súper, súper listo. Ahí te tengo en lista entonces. Listo. Ah, y también quería preguntarte, Santi, es que tú me dijiste que me ibas a comentar si al fin si me habían hecho el depósito del dinero, porque yo te dije que no. No sé si te Sí. comentaron algo. Tengo que revisar. Ahorita me coges en frío. Listo, Déjamelo vale. Gracias, muy amable. y si algo me recuerdas. Gracias. A ti. Dale, chao. Andrea. Vale, muchas gracias. Bueno, digamos que yo también no tenía pues como muy claro el tema de la agenda programática, entonces pues ya me dieron una respuesta. Entonces me voy a poner pues como manos a la obra. Ok, súper, sí. Entonces, pues nada, yo se las comparto, las subiré y solamente que es una situación un poco atípica. Libby tiene más info al respecto. Em, No tienes que socializarla si no quieres. Si ya Libby conoce el tema, con ella puedes cuadrar eso de la agenda. ok, muchas gracias. De una. Bueno, que Pues, tengan linda noche. Chao. gracias, Andrea, que estés muy bien. Nos vemos. Adiós. Y Manuel. Manuel, Manuel Manuel. bajó la manita. Bueno, está bien. Pero Karina la levanto. Dale, Karina. Hola Santi, buenas noches. Bueno, tengo una duda. Yo te había comentado algo, yo estaba pendiente por el tema. Sí iba a aspirar al Senado, pero finalmente no me dieron el aval, pero sí posiblemente ya se concreta para el Consejo. Entonces, como yo estaba construyendo la agenda con el tema del Senado, no hay problema que la cambie para una próxima elección, aunque no sean estas de Congreso. Pues la tendrás que cambiar. Si hiciste una agenda para Senado y ahora vas al Consejo, la tienes que cambiar. No la he visto, no sé Ok, qué trata, no sé qué trabaja, pero muy probablemente tengas que bajarle un poquito la ambición. ok. O sea, Vale, no el tema, porque el tema, pues igual, sigue siendo tu agenda y tu bandera y lo que tú trabajas. Es más vale. como
el alcance que pueda tener la agenda. Resuelvo. A mí se- Total, Lili, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, que estén muy bien.